Bueno, pues lo que decimos, en esta nueva temporada no hay debate sin conocer primero la opinión de los expertos. Hoy con la plataforma Sanitarios Necesarios Castilla-La Mancha. Pues sí, hoy hablamos con quienes viven en primera línea o han vivido desde hace muchos meses ya esta pandemia. Por un lado están esas cifras que siempre son un poquito frías y por el otro lado la realidad en hospitales. Les voy a presentar a Aurora Rosillo. Ella es representante de la plataforma Sanitarios Necesarios Castilla-La Mancha. Buenas noches, Aurora. Buenas noches. En este caso acompañada también de Gloria Fernández. Ella es representante en este caso de la plataforma por el reconocimiento del celador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y decimos, hoy inauguramos programa y primero contamos con la opinión de los expertos y en este caso si hablamos de hospitales, si hablamos de COVID, los sanitarios son los que mejor nos pueden hablar del tema. Y Aurora, cuando surge esta plataforma surge al amparo también de unas movilizaciones tras unas situaciones muy duras vividas durante la pandemia. ¿Y cómo se ha constituido y en qué punto estamos primero, ¿no? O sea, la plataforma se constituye con unos objetivos que siguen siendo los mismos a día de hoy. Bueno, Sanitarios Necesarios nace en concreto el 9 de junio de este año pasado y bueno, nace más que nada al calor de las reivindicaciones de la sanidad madrileña. Nosotros éramos sanitarios y bueno, veíamos que con cierta envidia pues un poco la unión que tenían los sanitarios en Madrid, ¿no? Todas las categorías sanitarias. Y bueno, pues a través de las redes, los sanitarios nos movemos mucho por ahí, pues contactamos con una sanitaria de Tomelloso, que estaba también en la coordinadora de Madrid, y nos dijeron, oye, ¿por qué no constituís en Castilla-La Mancha algo como esto? Y bueno, algunos decidimos dar el paso al frente, y así nace Sanitarios Necesarios Castilla-La Mancha. Las reivindicaciones a día de hoy son las mismas, pero bueno, se han ampliado. Nosotros nacimos con el objetivo de ser voz de todos los sanitarios y de todas las categorías sanitarias, ¿no? Que es el problema un poco que hay en la sanidad, que estamos un poco disgregados, ¿no? Médicos, enfermeros, TCAES, TES, y bueno, nosotros lo que aspiramos es a ser voz de los sanitarios y también voz de los ciudadanos. Somos un colectivo de sanitarios y no sanitarios, sin adscripción política ni sindical. Los consideramos que bueno, ellos son necesarios también, juegan su papel en la negociación colectiva. Las organizaciones políticas están ahí, pero nosotros somos un movimiento, ya te digo, sin adscripción política ni sindical, pretendemos ser libres y simplemente pues canalizar las demandas de todos los sanitarios, ser un poco su amparo, su voz y hacer un poco de conexión, ¿no? con las administraciones, con los sindicatos y bueno, a través de nuestro canal, sobre todo de Facebook, pues publicamos todas las noticias diarias que se dan en sanidad y luego también pues todos los avances o todas las novedades que va habiendo en Castilla-La Mancha. Contamos también con portavoces en las diferentes comunidades en las diferentes capitales de provincia. Y bueno, intentamos hacer, aparte de reivindicaciones, pues también lo que te digo, conversaciones con los gerentes, con las juntas de personal y bueno, en ello estamos trabajando. Yo le pregunto a bocajarro, ¿cuál es la situación en los hospitales si hablamos de COVID a día de hoy? Es decir, ¿estamos ante esos rebrotes, ante esa segunda ola de la que ya se habla también en medios de comunicación en Castilla-La Mancha? Sí, bueno, estamos en la segunda ola. Bueno, en Madrid, por ejemplo, que es mi ámbito de trabajo ahora actualmente, bueno, es evidente que estamos ante la segunda ola. No es el colapso que, por supuesto, había en marzo, porque si no estaríamos perdidos. No habríamos aprendido nada, pero sí que bueno, sí que las UCIs ya pues están en un límite en el que si sigue el COVID subiendo se produciría un colapso, ¿no? Teniendo en cuenta que aún no ha venido la época de gripe, la época de catarros, la época de bronquitis, bronquiolitis, en fin, todas las patologías que son previas del otoño y del invierno. En Castilla-La Mancha, pues ahora mismo en Albacete tenemos la suerte, ¿no? Albacete un poco y Ciudad Real, de que estamos ahí manteniéndonos, estamos en calma tensa, como aquí decimos, pero bueno, lo que es Toledo está bastante ya colapsado, lo que es también Guadalajara también está bastante colapsado. Allí ya, por ejemplo, se han preparado el área de traumatología, ya la han destinado todo para COVID, se han paralizado también todas las operaciones, esto en los diferentes hospitales. Sí que es cierto que, por ejemplo, ya en Toledo pues las urgencias sí que se colapsan, ¿no? Las llaman el asfixiadero, un poco a semejanza de lo que ocurre aquí en Albacete, y sí que algún doctor ya pues lo ha reivindicado en los medios, que no hay suficiente espacio, que los pacientes se tocan codo con codo, ¿no? Que se quejan también del olor, del hedor, y claro, no se pueden subir, es una sala de preingreso,
y hospitalización y prehospitalización, pero claro, no se pueden subir a planta porque en planta ya están colapsados, ya está completa. Entonces, pues bueno, pues ahí vamos, manteniéndonos y luchando y bueno, reubicando áreas. Lo que se está haciendo es que ya las REAs se están preparando y bueno, en otros hospitales, pues los gimnasios, si se tiene biblioteca también, y se están readaptando ya los servicios. Durante los meses pues, de la pandemia, si quedó de manifiesto algo fue unas condiciones precarias que se vivían en los hospitales, en gran parte también por esa falta de personal. Hablamos siempre de recortes que vienen heredados de anteriores gobiernos, pero que se han ido sumando, ¿no? La gotita ha ido colmando y ha tenido que pasar algo muy gordo como lo que hemos vivido para evidenciar los problemas de la sanidad en Castilla-La Mancha. ¿Se ha aprendido algo? Es decir, en materia de personal, por ejemplo, ¿se ha prevenido esa segunda ola para que no ocurriera, por ejemplo, esa falta de personas? Pues sinceramente a día de hoy los sanitarios nos sentimos que, bueno, que no hemos aprendido nada. Sentimos cansancio, sentimos hartazgo y sentimos hastío. Sinceramente creo que estamos en el mismo punto que estábamos en marzo. Sí, vale, tenemos respiradores, pero esos respiradores no funcionan solos. Quiero decirte, necesitamos personal y personal. Sanitarios Necesarios tiene muchas reivindicaciones que no quiero dejar de decirlas, como son pues el aumento permanente y selectivo del personal del SESCAN. Reivindicamos también el que las residencias de ancianos tienen que ser medicalizadas y hay que darles ayudas, hay que proteger a los mayores, no se les puede dejar abandonados. También reivindicamos la carrera profesional, reivindicamos la jubilación anticipada, reivindicamos también la sección de turnicidad para los mayores de 55 años, bueno, prejubilaciones, la precariedad, contratos dignos y bueno, sinceramente a día de hoy pues los contratos COVID cesaron el 30 de septiembre y bueno, pues seguimos en el punto de partida que estamos. O sea, si la pregunta es ¿se ha reforzado la sanidad? No. O sea, no hay más personal en sanidad, de hecho está faltando personal en sanidad. Hay mucho personal también que es temporal, eventual, por acúmulo de tareas y bueno, también el personal se siente descolocado, con mucha ansiedad, porque además se le traslada de un servicio a unidad constantemente y es como empezar un trabajo nuevo cada día. Las supervisoras de los servicios también se sienten un poco desubicadas y desorganizadas, no se sabe qué personal está de baja, quién se incorpora nuevo, entonces todo eso pues genera un cierto caos. Material, se supone que tenemos que tener material, aunque bueno, pues llevamos también muchas carencias en ese sentido. Los celadores, que aquí, bueno, Gloria lo explicará después, se siguen quejando de que, y es cierto, no se les considera personal sanitario y bueno, no reciben su mascarilla FP2 o no reciben su EPI. Los trabajadores del transporte sanitario, los TES, ahora mismo los tenemos en huelga y bueno, también están reivindicando, no quiero dejar de decirlo, ellos ahora mismo están manifestándose en todas las comunidades, en todas las capitales de provincia. Y bueno, están luchando porque se cumpla el cuarto convenio colectivo, ¿no? Que el SESCAN cumpla la palabra que dio. Parece ser que se pactó una cantidad de dinero para mejorar el servicio de las empresas adjudicatarias del transporte sanitario y para contratar personal, y a día de hoy pues ese dinero el SESCAN no lo ha entregado. Entonces estos trabajadores pues se les adeuda entre una cantidad de entre 1.700 a 2.000 euros y luego por supuesto están considerados como personal no sanitario. Creemos que ese personal debería ser absorbido por la administración pública y el transporte sanitario debería ser gestionado por la administración pública. Los celadores igual deberían de ser de categoría sanitaria, por supuesto no se puede decir que no tienen un contacto directo con el paciente, o sea, es increíble a día de hoy que eso se pueda decir. Y bueno, seguimos con los compañeros que nos llaman constantemente, porque a la plataforma nos llaman y nos cuentan sus problemas, y bueno, nos dicen que están con una mascarilla 14 días, nos dicen que por ejemplo tienen un EPI, que se lo quitan, lo cuelgan y al día siguiente tienen que volver a ponérselo hasta 15 y 20 días, incluso utilizar un EPI más de una persona. Entonces son cosas que bueno, dices, ¿hemos aprendido? Pues yo creo que no. Seguimos todavía con, pues eso, demandando que necesitamos todos los días nuestra mascarilla FP2, que por supuesto tenemos que tener EPIs de usar y de tirar. No se pueden estar reutilizando esos EPIs, no se pueden estar lavando constantemente. Así que las quejas pues siguen en pie y sobre todo, por supuesto, contratar más personal. Una de las mayores reivindicaciones que tenemos nosotros es la bolsa del SESCAN.
Desde la plataforma reivindicamos que sea una bolsa transparente y efectiva de trabajo. O sea, a día de hoy los sanitarios dependemos de esa bolsa para trabajar. Es una bolsa que es totalmente opaca. Nosotros no podemos saber diariamente qué contratos se dan, a quién se dan y dónde se dan. O sea, tenemos derecho a saber con qué puntuación se dan esos contratos y a quién se dan. O sea, mientras que no tengamos una bolsa transparente, que es el primer objetivo que hay que lograr, pues nada va a funcionar correctamente. O sea, hay compañeros que tienen que recibir una serie de llamadas telefónicas para ser contratados y a lo mejor les han dado un toque de teléfono corto o ni siquiera lo han recibido, reciben directamente un SMS y se les penaliza en bolsa. Hay mucho personal en bolsa que está sancionado sin poder trabajar en su comunidad. Y bueno, problemáticas en ese scan, pues a día de hoy hay muchas. También quiero acordarme de los compañeros que nos estarán viendo esta noche, que están pendientes del concurso de traslados. Eso es algo que tiene que darse anualmente, por lo menos una vez al año. Son trabajadores que aprobaron su plaza. Hay en concreto unos trabajadores que están afectados por la OPE del 2009, que parece ser no, es cierto, aquí nos han mandado los listados también, y esos trabajadores pues parece ser que están vetados, no se les conceden las comisiones de servicio, incluso estando en los primeros de la lista, pues las comisiones de servicio, si eres trabajador de esa OPE del 2009, no se les conceden las comisiones de servicio, pero por lo menos lo que están reivindicando, que se ha publicado además en diversos medios y nosotros también nos hemos hecho eco de esto, es que por lo menos se convoquen los traslados, que por lo menos una vez al año haya concurso de traslados. Los sindicatos se llenan la boca de decir que están en ello, pero bueno, los trabajadores sienten que están olvidados, que no se les atienden, y ahí hay que entender que el sector sanitario es un ámbito en el que hay muchas mujeres, es muy femenino, están lejos de casa, con hijos, y bueno, necesitan volver ya. Psicológicamente están con depresión, con ansiedad, o sea, no pueden más. Es decir, hay una serie de irregularidades que hay que subsanar y que hay que arreglar cuanto antes. Gloria, bueno, escuchándonos de Aurora, los trabajadores del ámbito sanitario más unidos que nunca podemos decir, y eso es por la disposición del buen funcionamiento de un servicio público, ¿no? O sea, que es la base del estado del bienestar. Vivimos esos aplausos a las 8 en el que primero nos acordamos de médicos, de enfermeros, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que los hospitales no funcionan solo con médicos y con enfermeros. Es el caso de los sanitarios, y una de las prioridades decíamos que se les considere personal sanitario. ¿Cuál es la realidad que están viviendo los celadores derivada de la pandemia? No sé. Sí, claro, vamos a ver, todo esto se ha destapado por la pandemia. Claro. Entonces esto empezó así, y el 5 de marzo el Ministerio de Sanidad realizó un protocolo en donde se hacían apartados, ¿no? Entonces había gente que tenía exposición de riesgo, gente que tenía exposición de bajo riesgo y gente que tenía baja probabilidad de riesgo, ¿vale? Entonces ahí se nos encajaron. A nosotros, concretamente los celadores, el colectivo de celadores, se nos encajó en personal de bajo riesgo, porque en nuestro estatuto, que data del año 1971 y no está actualizado, pone que somos celadores, pero somos personal no sanitario. Que no habrá cambiado el trabajo, digo yo, desde claro, los años ha cambiado 70, mucho, pero no se ha actualizado. No ha cambiado, ¿no? Claro, no se ha actualizado. Entonces, como se suele decir, viene el tío Paco con la rebaja, ¿no? Y ahí en ese momento nos damos cuenta, y en ese momento, claro, decidimos hacerlo visible y movernos en ese sentido, para que no estemos tan poco... porque realmente somos personal del equipo, claro. Pero a lo largo de los años se ha ido, nosotros hacemos cosas muy diferentes a como pone en el estatuto, pero eso no se ha ido actualizando, con lo cual decimos, bueno, pues vamos a formar una plataforma, y formamos la plataforma, y esa plataforma se constituye el 7 de abril. Ya vimos una página del Facebook, que a día de hoy tenemos 13.000 seguidores, porque claro, es una cosa tan evidente, porque somos parte del equipo, es decir, yo personalmente que trabajo en plantas, me meto en la planta con un auxiliar y hago todos los aseos de los encamados.
Con lo cual, si eso no es digamos directo, que eso totalmente. me rebozo con los pacientes, ¿vale? Y en la puerta de entrada que los recibimos estamos los celadores de urgencias en continuo riesgo. Entonces, claro, cuando había poco material, se nos niega ese material. No podemos tener acceso a las FFP2, que son importantísimas, y además somos mucho personal, con lo cual tenemos un riesgo de dispersar el virus mucho más grande que otros, porque además nosotros nos movemos por todos los servicios, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, es fundamental que se nos catalogue de riesgo, personal de riesgo, como los auxiliares, como los enfermeros que estamos trabajando con ellos, ¿vale? Es importantísimo, fundamental, porque si no, la pandemia va a ser uno de los hándicaps para que no la podamos frenar, porque nosotros nos vamos moviendo por todo. Un celador contagiado que no se ha podido poner su EPI, pues va a dispersar el virus por todos sitios. Entonces, para nosotros es urgentísimo. Y de paso, además, que se nos considere y que se nos aplique una formación profesional, que queremos pedirla y ya la tenemos. De hecho, hay una normativa que se tiene que reglamentar, pero la normativa ya está. Y vamos a ver si seguimos adelante con eso y presionando, porque es un momento importantísimo, es que no se nos puede dejar de lado. Somos parte del equipo y ya está, es fundamental que se nos considere de riesgo. Yo quería preguntarles también, bueno, es que me quedo con la boca abierta, ¿no? Cuando decíamos, no tenemos ni una FFP2, o sea, que es algo básico, ¿no? Para el trabajo de un sanitario o para un trabajador del hospital, por decirlo así. Aurora, ¿están recibiendo algún tipo de presión política? Es decir, ¿resultan incómodos el exigir o el hablar de la realidad más allá de esas cifras que decimos siempre se quedan a lo mejor un poquito cortas? Hombre, nosotros somos conscientes de que la plataforma Sanitarios Necesarios Castilla-La Mancha no gusta, es lógico, nosotros ahora mismo somos sanitarios y no sanitarios, ciudadanos, nosotros somos un colectivo que queremos progresar y seguir siendo libres. Nosotros queremos decir aquello que nos apetezca en cada momento, o sea, nos da igual el color político, lo que queremos es luchar por una sanidad pública, justa y de calidad. Lo único que buscamos es el bienestar de todas las categorías profesionales y nacimos con ese ahínco de aunar esfuerzos y de aunar a todos los colectivos, porque siempre es bueno, pues huelga de enfermería, huelga de médicos, perfecto, porque cada uno tiene sus peculiaridades y sus características, pero nosotros nacimos con un espíritu de unificar todas las categorías y de hecho, bueno, nosotros estamos en contacto con la plataforma de reconocimiento de celadores. Hemos estado en contacto con la plataforma de afectados por COVID, estamos en contacto con las plataformas de técnicos de ambulancias, estamos en contacto con la plataforma de marea de residencias también, también les apoyamos, o sea, no nos olvidamos de los trabajadores sociosanitarios que trabajan en la residencia, y por supuesto no me quiero olvidar, porque son muchos puntos, pero no me quiero olvidar de que, como bien ha dicho Gloria, en sanidad todos somos necesarios y somos una cadena, es decir, desde el médico hasta el que está en cocina y lavandería, aquí no menospreciamos a nadie, todo el mundo es fundamental, gracias a las limpiadoras, que no me quiero olvidar de ellas, porque la limpieza y desinfección en un hospital es fundamental. Ayer saltaba a la luz un artículo en el que se reclamaba aquí en Albacete pues más limpieza en el hospital. Es totalmente cierto. Vamos a ver, las habitaciones con 3 pacientes se quedan totalmente pequeñas. Un aseo para 3 pacientes deja mucho que desear. No es cómodo, cada uno tiene su patología, se necesitan muchas horas para la limpieza, entonces yo desde aquí también reclamo que hay que aumentar también ese personal de limpieza que en muchos hospitales está obviamente externalizado, no forma parte de la cadena de lo que es la sanidad. Y bueno, también quiero reivindicar, al mismo tiempo que hablaba Gloria del reconocimiento de los celadores, también los TCAES me han pedido que me acuerde de ellos,
que llevan luchando 20 años también por el reconocimiento de su categoría. Sus funciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ellos ya, como dicen, no quieren ser TCAEs, quieren ser técnicos de cuidados de enfermería, quieren que queden reflejados esos cuidados que realizan todos los días, quieren también una formación profesional superior y, por supuesto, una recalificación profesional, ¿no?, en el grupo C1. Y bueno, es que no es solo una cuestión de nombre, no, exactamente. Es que implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Del sueldo, por ejemplo, sí, ¿no? Totalmente. O sea, que todo se trabaja en cierto modo por una recompensa económica también, aparte de la vocación, pero que no solo se queda en esa denominación escrita de estas son mis funciones, ¿no? Exactamente. Además, muchas veces las funciones no están delimitadas, no hay una línea, es decir, todos realizamos funciones un poco. Claro, todos el nos vamos celador solapando, ahí está, nos ayuda nosotros, para que haya una coherencia y que haya una eficiencia en el trabajo. Sí, es una cadena, quiero Gloria, decir. yo quería preguntarle también, compañeros celadores en residencias de ancianos, que decíamos, pues se tienen que medicalizar, es una de las cosas que a lo mejor pues también nos hemos dado cuenta después de esta pandemia, ¿no? Sí. Ha sido una lacra. ¿Cuál es la situación que tienen ahora? O no sé qué le han podido trasladar, si también pertenecen a la plataforma. A ver, en las residencias de ancianos no hay celadores. Si no me consta que a lo mejor algún personal de apoyo pueda haber en algunas residencias grandes, pero básicamente en la residencia de ancianos todo se lo trabaja el auxiliar de enfermería, el TCAE en este caso. Precisamente por lo que decía. Por eso hablamos de solapar funciones, ¿vale? En las residencias no trabajan tanto definidas. TCAEs, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería que pueden trabajar también en hospitales, y luego el personal de atención sociosanitaria, es otro módulo que hay ahí, es el personal que trabaja. Yo quiero que escuchen también, porque bueno, les iba a preguntar si sienten también que se ha politizado un poco todo esto de la sanidad, ¿no? Ahora que estamos hablando de una pandemia, el COVID marca la agenda política, ¿no?, del día a día, y pues muchas veces uno siente que a lo mejor se ha politizado. Pero primero quiero que escuchen lo que decía nuestro consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha y, sin ir más lejos, el presidente de la región en el debate en las Cortes ayer. La comunidad en su conjunto saben que en la primera oleada sufrió un número de casos y de otros indicadores que nos posicionó en lo más alto de la tabla. Hemos gestionado un montón de actuaciones en materia sanitaria y epidemiológica que ahora nos permiten estar en otros lugares de la tabla. Esto no es un ranking, yo siempre digo que no hay que utilizar los puestos ni el ranking, pero sí es verdad que a nivel de comunidad en este momento la incidencia acumulada nos sitúa, pues unas veces estamos en el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el octavo lugar en incidencia acumulada, lo cual está muy bien. Porque vamos hacia un modelo de mayor atención primaria, de mayor dique de contención, de mayor teleasistencia también, y por tanto el año 2021 contrataremos cuanta gente sea necesaria para garantizar, seremos los únicos que lo hagan en el conjunto del país, garantizar que ningún sanitario de atención primaria sobrepase las 2.000 tarjetas sanitarias. Este es un compromiso histórico. Bien, pues escuchábamos un compromiso histórico del presidente de Castilla-La Mancha para 2021. O sea, ¿se pedía antes ese refuerzo en atención primaria también? Bueno, la atención primaria, quiero decir, siempre ha estado muy denostada. La atención primaria siempre ha necesitado de ser reforzada y ahora más que nunca. O sea, los centros de salud tienen una presión asistencial muy grande. Si lo que no puede ser es que, bueno, hay que dotarlos de más médicos de familia porque están faltando, hay que dotarlos de más pediatras porque están faltando, por supuesto enfermeros y por supuesto TCAEs. Nosotros sabemos si estamos preocupados de cara al invierno porque, bueno, no sabemos cómo se va a gestionar esto. Ahora mismo los centros están cerrados también por una cuestión un poco de que no se contagien estos profesionales. Yo entiendo que la gente es normal que se enfade, está cansada de llamar telefónicamente, pero ha habido ya centros de salud en los que, bueno, se han contagiado de COVID y ese centro de salud ha tenido que ser cerrado porque es que no se encuentran médicos, no es que no los haya, a verlos haylos, ¿no?, como dicen los gallegos, pero claro, tienes que pagar a ese personal. Ahora mismo enfermería falta muchísimo personal también porque, bueno, la gente joven es normal. Si a ti en otro país te pagan el triple de sueldo y te reconocen una carrera profesional y te puedes desarrollar, bueno, pues en el ámbito que más te guste, en el área que más te guste, es normal que te vayas al extranjero.
Y bueno, en cuanto a las promesas, pues está muy bien. Yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha pues ahora está prometiendo que va a hacer la OPE del 2021. También he leído en prensa que se iba a hacer una nueva residencia aquí en Albacete, una residencia también para enfermedades neurodegenerativas, algo así. Se ha prometido también más centros en los pueblos, ¿no? Más centros de salud. Todo esto, por supuesto, hay que hacerlo. Yo, desde luego, lo que reivindico para Albacete es un nuevo hospital. Es decir, el hospital que tenemos es un hospital que está parcheado totalmente, es un hospital que se está reformando, pero porque es necesario. Es decir, las infraestructuras que tenemos hay que cuidarlas, no se pueden demoler. Lo que hay que hacer es cuidarlas y hay que reformarlas. Yo le quería preguntar precisamente, ¿miedo ante esas obras que también se anuncian inminentes en el hospital cuando decimos tenemos una segunda ola llena de incertidumbre, tenemos el trabajo habitual del hospital que no cesa, que el resto de enfermedades de pacientes siguen su curso habitual, que no cambia, incluso puede empeorar, y tenemos unas obras que va a desplazar del centro de trabajo habitual también y que va a desplazar a muchos profesionales y todavía no se sabe muy bien cómo se va a reorganizar ahí el trabajo. Sí. ¿Miedo ante eso o más ganas de que cambie? El hospital está claro que hay que reformarlo. O sea, cuando no son las inundaciones que hemos tenido hace poco tiempo, es un techo que se cae, cuando no es una gotera, quiero decir, es un hospital que se queda pequeño, soleto. Hay que invertir en infraestructuras, en dotarlo de alta tecnología, que es necesaria, de dotarlo de materiales, pero luego Albacete es la primera capital de Castellano-Manchega, es la capital más grande. Tenemos una facultad de medicina que goza de un prestigio y de una gran calidad y bueno, Albacete se merece un nuevo hospital, es decir, mantener los que tiene, reformarlos y hacer un nuevo hospital y por supuesto todos los centros de salud que sean necesarios. Y bueno, ¿enfadados los sanitarios? Pues sí, nos sentimos enfadados, sinceramente, cuando ocurrió las declaraciones que emitieron el gobierno de Castilla-La Mancha cuando se emitió el vídeo de urgencias, del colapso de urgencias. Y cuando entrevistó nuestro paisano Pedro Piqueras, entrevistó al gerente, el señor Ibrahim, pues creo que ahí los sanitarios dejaron de, mucha gente que a lo mejor tenía en un pedestal a ciertas personas, pues se echaron las manos a la cabeza. De hecho, la población de Albacete pues hizo la cacerolada tan famosa. Perdimos una oportunidad de oro de reivindicar medios que no tenemos. Es decir, tú no puedes decir que tienes habitaciones en la planta de arriba. ¿Arriba dónde? ¿En la azotea? Pregunto. O sea, no hay habitaciones. Es decir, no puedes decir que todo va bien y todo funciona bien cuando no es así. De hecho, no es que lo digamos nosotros nos atenemos a las palabras de doctores tan importantes como Ramón Peiró, jefe de anestesia, que se tuvo que ir a Murcia en busca de respiradores. El doctor Calatayud también escribió una carta. Luego también el doctor Pascual Masegosa también pues reivindicó lo mismo. Y luego, por supuesto, pues el Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería. Es decir, han sido muchos los colectivos que han echado en cara al gobierno de Castilla-La Mancha, pues que es un poquito de humildad y de autocrítica, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado para esto, no se trata de colores políticos, a todos nos puede venir grande, pero por lo menos decir, oye, con esto es lo que teníamos, nos hemos encontrado esto y bueno, no tenemos más, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Pero, por ejemplo, pues los ventiladores turcos, pues sinceramente es que no tampoco lo decimos nosotros, está en prensa, se trajeron unos respiradores que no servían. Eran respiradores que eran para el transporte sanitario, que están diseñados para pacientes críticos, pero no son respiradores que se puedan utilizar en una UCI como en la que yo trabajo, en la que tú tienes que dar una ventilación, una terapia intensiva constante, o sea, no sirven. Entonces, pues hay muchas cosas que han fallado y que se han gestionado mal. Ahí es donde se pide la voz de los profesionales dentro de las tomas de decisiones. Yo antes, Gloria, no la he dejado hablar, pero cuando decía, sienten que se ha politizado, ya sentía con la cabeza. Por supuesto, es importante que entre esa voz de todos los profesionales. Ustedes sienten que a lo mejor no tienen ese poder de decisión o poder de aconsejar o de decir, señores, esto es lo que necesitamos, escúchennos que somos quienes lo trabajamos, ¿no? Sí, la verdad es que es un mal, yo creo, endémico, que sin querer se politizan las cosas, no sabemos por qué, pero sí que deberían un poquito tenernos en cuenta a los profesionales, a los que vivimos allí cada día, porque tenemos conocimiento de causa. Entonces,
pues un poquito escucharnos y practicar la humildad, que eso es importante para ir creciendo, que todos podamos crecer juntos. Sí, es importante. Yo me voy a quedar con eso porque nos quedamos sin tiempo, ahora tenemos turno de debate que sé que va a dar para mucho, porque en estas cuestiones y cuando nos toca tan de cerca a todos, pues lógicamente surgen opiniones muy dispares y seguro que es interesante, pero antes yo siempre termino pidiendo un deseo, es decir, muy rápidamente, ¿cuál sería su deseo para el próximo año? O sea, ¿con qué titular le gustaría volver a este plató y decir, joder, esto era lo que yo quería para el próximo año, esta era mi carta a los Reyes Magos? Aurora, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que todos los ciudadanos están ahora mismo esperando, ¿no?, que es el tema de las vacunas, ¿no?, las famosas vacunas. Por desgracia, los sanitarios sabemos que desarrollar una vacuna cuesta mucho tiempo, no se hace una vacuna en tan pocos meses, no se hace una vacuna como nos prometen en el gobierno en diciembre. Trabajar una vacuna puede llevar un periodo de entre 5 y 10 años, puede que no haya una vacuna definitiva, que tengamos que convivir con el coronavirus igual que lo hacemos con la gripe, adquiriendo ahí cierta inmunidad. Entonces, bueno, pues que sinceramente que esto desapareciera, que fuera un mal sueño, una mala pesadilla y bueno, yo desde aquí también, antes de acabar, lo que quiero es recordar, porque también ha sido mi caso, yo he tenido 3 pérdidas en la familia, y recordar a todos los fallecidos, a todos los afectados, porque creo que hay que hacerlo. Y bueno, mandar sobre todo eso, mucho ánimo a todas esas familias que, bueno, que no se pudieron despedir por las circunstancias, que es un dolor que queda ahí grande, y decirles sobre todo a las familias que sepan que los sanitarios, por lo menos los de a pie, los de trinchera, como yo digo, hemos hecho lo que hemos podido y hacemos a día de hoy lo que podemos con lo que nos dejan, con lo que nos dan. Trabajamos con los medios que tenemos, las responsabilidades hay que pedírselas a nuestros superiores y a las administraciones y a los políticos. Pues seguro que en cierto modo reconforta que no exista una ley del silencio en este caso, y el saberlo a todas las familias que se sienten identificadas también. Sí. Ahora, Gloria, rápidamente, bueno, deseo. Mis deseos para el 2021 es que con estas dificultades seamos capaces de crecer todos juntos y solucionar las cosas todos juntos, sobre todo los trabajadores de la sanidad, que se sienta reforzada y que siga reforzándose, porque somos básicos y se ha puesto de manifiesto ahora. Pues lo dicho, muchas gracias por el trabajo realizado, por el que queda por delante y sobre todo por asistir esta noche a darnos esa visión real y palpable de lo que sucede.